Estamos con María Eugenia Vidal, gracias por venir. Gracias, Franco, por la invitación. Jefa de campaña en esta elección del PRO, pero primero que preguntarte, ¿no viajaste a Roma? No, y... ¿Pensaste por algún momento? No, la verdad que no, porque... ¿Vos tenías una relación con Bergoglio? Sí, pero sentí que este es un momento donde la Argentina pide austeridad. Aunque lo hubiera pagado de mi propio bolsillo, decidí que quería estar donde lo conocía él. Yo a Bergoglio, al Papa, lo conocí en la catedral. Y la verdad que fue una misa muy conmovedora la que hizo Monseñor García Cuerva el sábado, donde miles de personas de la ciudad lo fueron a despedir y también del conurbano y de otros lugares. Y bueno, y estuvimos al lado de los porteños que lo vieron nacer, porque va a ser siempre, seguramente, el porteño más famoso de nuestra historia. Me gustó verlo juntos. Después, si tenés las imágenes, ponelas, Maxi, porque estaba Kicillof, estaba Victoria Villarruel, estabas vos, estaba el jefe de gobierno de la ciudad. Digo, había referentes políticos distintos en un mismo lugar, algo que en la Argentina cada vez nos cuesta más, lamentablemente. Bueno, es que el desafío de los próximos meses y años, seguramente, a partir de la muerte de Francisco, es ver si realmente nos dejó una herencia, que es la herencia, para mí, de dos mensajes claros. El primero, de poder convivir con quien piensa distinto, poder encontrarse en algún lugar. Y el segundo, y de la unidad que él tanto proclamó y la cultura del encuentro. Y el segundo es que nadie es descartable, que no quiere ninguna sociedad donde haya gente de descarte, o los pobres, o los adultos mayores, o los chicos, y de que esto no sea un discurso, de que esto sea una práctica real, ¿no? Más allá de su accionar como líder político, recibió a los 3 presidentes. Sí. Y con los tres tuvo gestos, ¿no? En algunos momentos determinados. Y eran 3 presidentes muy distintos entre sí en la Argentina. Entonces, bueno, ojalá podamos aprender de esto. Vos que lo viste al Papa, además, como dirigente política, ¿él qué buscaba? ¿Tener una conversación, conocerlos, tener información de la Argentina, decirte algo a vos no sé, no digo qué tendrías que hacer, pero darte un mensaje? ¿Eso buscó el Papa con el político, decirle algo? Yo creo que ante todo Bergoglio siempre, y Francisco, buscó siempre ser un buen pastor. Y fue su mejor versión. Cuando él hablaba como pastor, vale la pena que ahora que todos hablamos de él, los que no lo hicieron lean sus encíclicas. Él tiene la virtud de hacer simple lo profundo, de decir en palabras que cualquier persona puede entender algo que a veces otros sacerdotes escriben difícil. Él lo hacía todo muy simple, muy llano, para que cualquier persona que quisiera conocer la palabra de él, lo que Dios quería transmitirnos, lo pudiera entender. No había que ser un sabio o no hay que ser un intelectual para entender lo que él escribía. Y bueno, y es una herencia que dejó, así como dejó mucha gente formada, no solo en Roma y en el resto del mundo, también en Argentina. ¿Y cómo haces para hacer vos una mejor política? Digo, por hablar de vos, podemos hablar de otros políticos también, pero para ser una mejor dirigente, es decir, porque en el sentido de que los argentinos miramos a los políticos y decimos, che, mejoren esto, laburen para la gente, ¿no? Para ver, viste, quién es la cara de candidato, quién se queda con la provincia, quién se queda con la ciudad, quién se queda con la nación, que un poco le pasó al PRO eso en algún momento, ¿no? ¿No? Repartámonos quién va a ser la cara. Y por ahí la gente estaba esperando otra cosa, ¿no? No estaba esperando el reparto de cargos, sino otra calidad de política. Creo que lo que nunca hay que olvidarse, que hay que volver a preguntarse todos los días, sobre todo cuando uno tiene dudas, es el ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? ¿Para qué empecé en primer lugar a hacer esto? Y creo que la mayoría de la gente que hace política empieza haciendo política porque quiere mejorar su país, porque quiere mejorar su barrio, porque quiere mejorar su ciudad, porque no está conforme con lo que ve, porque de verdad tiene una vocación de servicio. Hay un momento donde algunos el poder los pierde y ese proyecto que tenían para mejorar la vida del otro se convierte en un proyecto personal. Y ahí es donde empieza a importar la foto, el cartel, el espacio de poder, cuando lo accesorio se convierte en lo importante. Me parece que lo importante para no perderse uno en ese poder, que es peligroso para todos, el que diga a mí no me va a pasar, yo no voy a tentarme, es porque no se conoce y porque nunca estuvo expuesto de verdad. Creo que lo que hay que tener es como un registro permanente de uno mismo, ¿no? Y decir, esto vos me preguntaste, ¿ibas a Roma? ¿Y para qué? A mí me parece muy bien que el presidente vaya a Roma. El presidente es el presidente de todos los argentinos, ser un papa argentino. ¿Pero por qué una diputada como yo tendría que ir a Roma?
¿Para qué? ¿Es para mi propio beneficio? ¿Es porque quiero viajar? ¿Es porque, digo, ¿para qué? O lo podía despedir como lo despedí el sábado, creo que como a él le hubiera gustado, ¿no? Al lado de la gente, en la plaza o en la Basílica de San José, que fue la iglesia de mi barrio cuando yo era chica, donde él nació, donde él fue, dice que recibió su llamado. Ahí quería estar, ahí tenía que estar yo, ¿no? ¿Qué tenía que hacer en Roma? Adorni, por ejemplo, que es candidato en la ciudad. Yo creo que cada uno tiene que explicar dónde estuve y por qué. Yo puedo explicar dónde estuve yo. Yo estuve ahí, en la Plaza de Mayo, con la gente, en la iglesia de San José, donde él empezó como cura, en su barrio, y que fue también el mío, y ahí sentí que tenía que estar yo. Por esto de preguntarse todo el tiempo el para qué, cerca de la gente, cerca de los porteños que lo vieron nacer, me parece que uno lo puede despedir a su manera. En mi caso, yo no sentí que tuviera que viajar. ¿Crees que debió haber invitado a una comitiva de expresidentes o alguna figura de la oposición para que Argentina mostrara ahí, digamos, no solamente la postura, digamos, solamente, digamos, los ministros de gabinete, ¿no? Yo creo que lo más importante que tiene que hacer el presidente, los que fueron, los que se quedaron, todos, es poner en práctica todo lo que le reconocemos a Francisco. Poner en práctica de verdad y escucharlo de verdad. Francisco fue el que destapó el archivo de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Bueno, ¿qué estamos haciendo de verdad para que no haya más Loan en la Argentina? Poner de verdad, bueno, Francisco estuvo muy preocupado porque nadie quedara afuera, porque no hubiera gente descartable. Siempre decía, y en privado decía, vayan a visitar a los enfermos, vayan a visitar a las personas mayores, porque no te daba consejos complejos, te decía cosas concretas y pequeñas como estas. ¿Qué hacemos los políticos por eso? De verdad, porque está enfermo, por la persona mayor, por ese para que no se vuelva descartable. ¿Y cómo convertimos eso en una propuesta concreta en nuestro día a día? Ese es el mejor legado que podemos dejarle, el mejor homenaje que le podemos hacer. Pongo al aire la postura del diputado Pichetto, que hoy habló sobre la comitiva presidencial y dijo esto, escúchalo. ¿Y la comitiva cómo la vio? ¿Qué le parece la comitiva de Milei, que también la han criticado? Que dicen que viajaron muchos del gobierno. El presidente debería haber convocado a los otros presidentes, a haber hecho una comitiva un poco más plural, aun cuando es una comitiva chica también. Sí. No haber hecho un esquema tan cerrado de su gobierno, tan cerrado. Sí, en eso yo también coincido con usted. Igual, pensaba en la foto, digo, que viaje Macri, que viaje Cristina, que viaje Milei, todo junto, me parece como... Macri no se puede sentar ni acordar una ley. Claro, digo, me parece que es una utopía. Macri fue el gran hacedor de este gobierno. Pero ahora no se puede, ahora no se puede ni saludar. El gobierno, Milei a Macri, debería ser un poco más agradecido, pero bueno. Bueno, ahí estaba Lorena Maciel, mi compañera, que estaba preguntándole a Pichetto. Pensaba, digo, Macri fue invitado, por ejemplo, a Tucumán el año pasado. Me acuerdo que estuvieron en un evento muy, muy importante, ¿no? Y fue como expresidente. Pero acá, ¿cómo está esa relación? Yo creo, Franco, que la última declaración de Milei es como que va a bajar la espuma y entonces puede haber acuerdos entre el PRO y la Libertad Avanza. A mí me parece que más importante que las palabras son los hechos, ¿no? En esto que vos me decías, los ciudadanos sentimos que están dando discusiones que no tienen que ver con nosotros. Bueno, importan los hechos. Hoy estamos a 20 días de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un hecho que Karina Milei decidió que la Libertad Avanza se presentaba por separado. Bueno, ya está. Ahora hay un candidato de la Libertad Avanza, hay una candidata de Karina Milei, hay una candidata del PRO que es Silvia Lospenato y hay una lista del kirchnerismo con Leandro Santoro. La gente va a tener que elegir. ¿Y qué elige? No elige diputados nacionales, ni senadores, ni presidente, ni jefe de gobierno, porque esta ha sido una campaña muy confusa. Elige el legislador porteño, el que trata los temas de la ciudad. Bueno, hay 20 días para ver qué es lo mejor para la ciudad. Yo no tengo dudas de que lo mejor para la ciudad es el PRO, por todo lo que el PRO hizo y por lo que sigue haciendo y lo que va a hacer. Aun cuando haya cosas para mejorar, en cualquier tema, si vos mirás lo que se hizo en estos años, lo que se está haciendo y lo que se propone mejorar, no tengo duda de que el PRO es el mejor camino en la Ciudad de Buenos Aires. Pero discutamos los hechos. Dejemos de discutir si acuerdo o no acuerdo político, si Macri, si Milei, si lo que dijo Milei, si lo que le contestó Macri. Porque el porteño va a tener que elegir en breve y tiene que saber, bueno, ¿qué van a hacer por él? Una cosa muy concreta que ya además se está discutiendo en la legislatura de la ciudad. Vamos a bajar los impuestos para los que
trabajan en peluquería, plomería, gasista, todos servicios no personales, para que no paguen ingresos brutos, como dijo algún político en campaña, por sí o por no. Se firmó dictamen, el kirchnerismo no firmó. Tiene que ser ley en las próximas semanas. ¿Qué van a votar? Concreto. Usted dice, vamos a bajar los impuestos, pero están gobernando la ciudad, pueden hacerlo. Para eso o haberlo hecho, incluso patentes de auto, no sé, importante esto que decís, porque se hizo el año pasado, costó mucho que se votara, se votó en un presupuesto muy ajustado donde ni la Libertad Avanza ni el kirchnerismo quisieron acompañar, y se bajaron impuestos, se bajó ingresos brutos a la construcción, se bajó ingresos brutos a la industria, se exceptuó a 90.000 jubilados que hoy en la ciudad no pagan ABL. Obvio que tienen que ser muchos más. Ahora, el PRO está en minoría en la legislatura. Para bajar impuestos, el gobierno necesita más legisladores. Y ya te digo, el dictamen de la semana pasada, el kirchnerismo no lo quiso firmar. Y bajaba impuesto a todos estos oficios que en la ciudad necesitan un alivio. ¿Confunde que Horacio Rodríguez Larreta tenga una lista separada de ustedes del PRO después de haber sido jefe de gobierno de la ciudad? Yo creo que está claro que Horacio se fue del PRO, que no forma más parte del PRO. Pero para el votante confunde Bueno, aclarémoslo. Horacio no es parte del PRO. El PRO tiene una única lista, es la lista amarilla, es la lista de Silvia Los Penato. Y Horacio se fue del PRO y hoy está solo en otro lugar, en un movimiento que almó. ¿Está enojado con ustedes? No sé, eso lo tiene que decir él. No, yo creo que lo que importa acá no son ni los enojos ni las ofensas. Los únicos que tienen derecho a estar enojados y ofendidos y esperar más cosas de nosotros son los ciudadanos. Los políticos, la ofensa o el enojo es un lujo que no nos podemos dar. Tenemos mucho trabajo que hacer. Dijo Silvia Los Penato, que es candidata, está primera en la lista, ¿no?, del PRO en la ciudad de Buenos Aires, sobre la ciudad y sobre Patricia Bullrich. Mirá. Lo importante es que los que seguimos compartiendo los valores del PRO estamos acá. No nos define ni una elección ni dos elecciones. Sufrimos una elección mala, la que lideró Patricia Bullrich, la peor de nuestra historia, y sin embargo seguimos acá de pie trabajando porque creemos que no hay ningún otro partido político en la Argentina que tenga exactamente estos valores. Hay algunos que comparten la agenda económica con nosotros, hay otros que comparten la agenda institucional con nosotros, pero creemos que los valores y la identidad del PRO es única y por eso en esta elección hay una única lista del PRO. No hay dos listas del PRO, no hay tres listas del PRO, hay una única lista del PRO. Bueno, palazo ahí para Patricia Bullrich, que tampoco ya es más del PRO. No es una descalificación, es un hecho. Digo, el PRO compitió en las elecciones nacionales que compitió, en la que sacó el peor resultado fue la del 2023. No es una descalificación, es una realidad. Me parece que a veces como que nos ponemos todos a hilar un poco fino. Patricia también se fue del PRO, decidió ser parte de la Libertad Avanza, hoy defiende a la Libertad Avanza, defiende a la lista de Karina Milei, está perfecto. Ahora, para esos porteños que vieron transformarse la ciudad, que vieron que dejó de inundarse, que vieron que se terminó la línea H y ahora quieren la línea F, que quieren que los impuestos se sigan bajando, que vieron cómo se crearon 30 centros de salud y ahora quieren más, o quieren más escuelas después de las 100 que ya construimos. Bueno, todo eso lo hizo el PRO. Y es el PRO el único que hoy tiene un equipo en la ciudad que la conoce y que la sabe gestionar. Marcos Novaro, querés preguntarle a la diputada María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO, ¿sí? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estás? Yo te escuchaba, me parece muy razonable, digamos, que trate el PRO de enfocarse en la campaña local, pero bueno, la política nacional se mete, digamos, y frente a la política nacional da la sensación de que, bueno, uno escucha a Macri, recién a Los Penato también, digamos, ¿no? La posición del PRO es: compartimos la agenda económica con el gobierno nacional, nuestra agenda político-institucional la compartimos con otros, pero no con los libertarios, digamos. ¿Eso te parece una estrategia sostenible, digamos, y para los votantes es convincente eso? Porque la mayor parte de los votantes probablemente voten por la economía, y si les gusta la economía de Milei, voten a Milei, digamos, o al candidato de Milei. Si el PRO comparte la economía pero no la política de Milei, no sé si eso le importa. A mí me puede interesar, pero digamos, no sé si le interesa a la mayoría de los votantes. Bueno, primero, Marcos, creo que es una muy buena pregunta para discutir el proyecto de país. Vamos a tener todo el año. Para discutir los temas de la ciudad tenemos 20 días. Por eso me focalizo en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que estamos eligiendo no es diputado, no es senador nacional, es legislador porteño. Y los temas que vamos a elegir son sobre temas de la ciudad. Y eso quiere decir que la agenda económica del presidente no está en discusión. De hecho, el PRO la acompañó a lo largo de todo el año pasado, incluso en las decisiones más difíciles y costosas, porque no se trata de acompañar o no al presidente,
Se trata de si acompañamos o no a lo mejor para los argentinos. Si el programa del presidente fracasa, el programa económico, en la Argentina hay 10 millones más de pobres. Yo no quiero eso para mi país. No voy a especular que cuanto peor, mejor. Ahora, yo creo que tiene que haber obra pública y puede haber obra pública sin corrupción en la Argentina. Sí, la ciudad es una muestra de eso. El viaducto Mitre, las estaciones de Retiro, 11 y Constitución, el Maldonado que hace que la ciudad no se inunde más y otras obras hidráulicas. Todas obras hechas sin corrupción y además con un gobierno que tiene superávit fiscal. Entonces, ¿se puede ser ordenado en las cuentas y también darle respuestas a la gente? Sí, pero la discusión no es la economía hoy, es la ciudad. Dos preguntas finales muy breves. Una, ¿se conforman con salir segundos detrás del kirchnerismo, como dijo Manuel Adorni, que la elección era entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo? Yo quiero que gane lo mejor para los porteños, así como en el país apoyé siempre lo que era lo mejor para los argentinos. Y lo mejor para los porteños es que gane el PRO. Y preguntarte esto que dijo Mauricio Macri, que fue fuertísimo, ¿no? ¿Tienen precio algunos dirigentes políticos? La verdad, Franco, que cuando los argumentos se agotan y se producen pases, además tan escandalosos como sobre todo los que se hacen en el mismo año electoral, ¿no? Y sin argumentos, ahí empieza la sospecha. El PRO viene acompañando este gobierno, recién lo decía Miguel Ángel Pichetto, yo creo que el presidente se ganó este gobierno con sus votos, pero no hay duda de que el PRO fue garante del cambio durante el último año. Que sin el PRO, y lo digo porque estoy ahí, estoy en el Congreso, estuve en la sesión donde se votó la discusión del acuerdo con el fondo, no hace una vida, hace menos de un mes. Y mientras algunos diputados se tiraban con agua, se agarraban a trompadas, los diputados del PRO éramos los que estábamos ahí para que el acuerdo con el fondo prosperara y la economía no se fuera al diablo. Entonces, el PRO fue el garante del cambio durante el último año. Entonces, no entiendo los argumentos de aquellos del PRO que se van del PRO a La Libertad Avanza diciendo que hay que acompañar el cambio. Si el cambio ya lo está acompañando el PRO, ¿cuál es el argumento real entonces? Y es inevitable que en algunos casos aparezcan las sospechas. Y por último, en Provincia de Buenos Aires, ¿puede ser que pase eso? ¿Que se vayan dirigentes del PRO a La Libertad Avanza? Si lo hacen, se lo tendrán que explicar a los bonaerenses y sobre todo a aquellos que lo votaron. ¿Que termine la elección en la ciudad para eso? Es decir, para definir qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, ¿hay que esperar la elección en la ciudad? Yo creo que, Franco, en la política hay que ser coherente y consistente. Por lo menos para mí, en esto que me preguntabas, cómo se hace para hacer bien las cosas, uno tiene que poder explicarle a la gente lo que hace. Y yo creo que aquel que dice que hoy se va del PRO para irse a La Libertad Avanza, y hoy cuesta encontrar argumentos para aquel que se va frente al votante, pero lo tendrán que aclarar ellos. ¿Está sucia la ciudad para vos? Este es el gobierno que creó los contenedores. Mucha gente que nos escucha a lo mejor es muy joven. De hecho, hoy me acompañó mi hijo porque me quiso acompañar acá al canal, está atrás de cámara. Está atrás. Él es muy joven, tiene 17 años. Él no se acuerda de esto porque era chico, pero la ciudad íbamos y dejábamos la bolsita de basura en el clavo del árbol o en el canastito de residuos, como todavía se deja en el conurbano. Fue el PRO el que puso los contenedores, fue el PRO el que hizo el reciclado de residuos, el que sacó los cartoneros del 2001 de la calle y les dio un trabajo digno para que no estuvieran con los carros. Es el PRO al que le quedan 2 años de gobierno que puede resolver si hay cosas para mejorar de la limpieza. No hay ley que te mejore la limpieza, por eso no confundamos. No se elige jefe de gobierno, no se elige presidente. Se elige legislador porteño. Gracias por haber venido. Gracias. María Eugenia Vidal.